Hoy vamos a compartir bajo el título El sueño de un mejor país. Y es que quién no quiere mejores cosas para nuestra vida, y quién no quiere ver a los demás que le rodean en una buena posición. Cuando uno tiene un corazón generoso, cuando uno tiene un corazón bondadoso, uno anhela el bien común, uno anhela también que los demás estén bien, así como está uno bien. Pero sobre todo porque sabemos que en un hermoso país, o cuando el país le va bien, a nosotros nos va bien. Y hemos visto naciones a nuestro alrededor decaer por los gobiernos, hemos visto naciones crecer y cada vez que en nuestro país hay una elección para mandatarios de cualquier tipo, en especial para las presidenciales, hay un ambiente muy triste, hay un ambiente en el que no se reconocen que somos personas distintas, que pensamos diferente, pero en el fondo cada ciudadano está esperando un mejor país o quizás lo que le conviene o su visión de lo que podría ser un mejor país desde la propia conveniencia. Y la palabra nos enseña que no hay mejor país que aquel cuyo Dios es Jehová. Dice el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Y podría decir yo, en su mayoría, si bien Colombia es un país pluricultural y eso trae consigo también la libertad de culto y las diferencias en creencias espirituales. Este es un país mayoritariamente creyente en Jehová, mayoritariamente creyente en Jesús como Salvador. Desde cualquier postura del cristianismo, teniendo como cristianismo aquella doctrina espiritual que tiene a Jesús en el centro, aquella doctrina en que la salvación se obtiene al reconocer a Jesús como Salvador, en la que se cree que Él vino por nosotros, murió y resucitó para salvación de muchos. Y Colombia es un país mayoritariamente así, o al menos así profesan la mayoría de sus habitantes. En ese sentido, esta promesa o esta palabra del Salmos 33:12 es para nosotros como nación. Bienaventurados porque Jehová es nuestro Dios. No un Dios nada más de Adalgisa, ni de Sandra, ni de Julie Joana, sino porque es el Dios de muchos de la nación. Y entonces nuestra nación es bendecida con toda bendición. Que sí hay cosas negativas en el país, sí las hay, pero el Señor nos ha plantado en un territorio, no para que el territorio sea el ideal para nosotros, sino para que nosotros seamos parte de la transformación del territorio. Dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2.
versión Reina Varela, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos. En primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios por la respuesta a sus oraciones. Que se ore por los reyes y por todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz, tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Uno de los llamados que tenemos nosotros en la construcción de una mejor nación, de un mejor país, de un mejor ambiente para todos y todas, es orar. Y no orar nada por nuestras necesidades, dice la palabra. Oren porque Dios supla las necesidades de la gente. No dice oren para que Dios supla las necesidades de los cristianos, ni oren para que Dios supla las necesidades de su casa. Dice oren para que Dios supla las necesidades de la gente. Lejos de la individualidad y del beneficio personal, las necesidades de la gente, y agradezcan que Dios responda a esa oración. Oren por los reyes y todas las autoridades, lo que significa que quien esté en el gobierno de la posición ideológica que sea, centro, derecha, izquierda, sean cubiertos por tus oraciones y por mis oraciones. Porque si hay un ambiente de paz, es porque nosotros, el pueblo de Dios, podemos ministrar a través de nuestras oraciones los corazones de nuestros gobernantes y clamar para que la sabiduría de Dios descienda sobre sus mentes y que de esta manera sea posible adorar y respetar a Dios en comunidad. Parte de ese gran clamor se manifestó en la Constitución en Colombia en 1991, cuando se aprobó la libertad de culto y en el país dejó de ser perseguida la iglesia. Hay naciones donde no se puede hablar de Jesús. Hay naciones donde no podemos pensar distinto. Nosotros estamos bendecidos en nuestra nación como creyentes. Y en estos días es difícil sentar posturas y puntos de vista, porque Dios nos ha dado la capacidad de elegir, la capacidad de elegir. Y a mí me aterra muchísimo, independientemente de mis preferencias políticas, cómo el pueblo de Dios se atreve a pronunciar o a decir expresiones como que X o Y candidato es el ungido de Dios y es el hombre que Dios quiere en el poder y es la persona que Dios quiere en el poder va a llegar al poder así yo no lo diga, así yo no lo manifieste, así yo no vote por él. Y las personas llegan al poder en un país por muchas razones. En la historia bíblica, el pueblo de Israel fue gobernado muchas veces por reyes malos. Y esos reyes malos no eran, porque había democracia. Y entonces ellos elegían el rey, pero el rey era un reflejo en parte de las características del corazón de la nación. Muchas veces el pueblo de Israel fue oprimido porque muchas veces Israel prefirió el pecado antes que a Dios.
Y el país anhela y necesita un pueblo que ore por las necesidades de su gente y que desee que las personas que necesitan realmente tengan oportunidad de crecer. Y yo le doy gracias a Dios por lo bendecida que soy, porque salí de mi barrio, de mi tierrero, como le digo yo, y me ayudó y me permitió llegar al lugar donde estoy hoy. Y anhelo en mi corazón que miles y miles de jóvenes más lo logren. Pero la pregunta es, para nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra misión en la tierra? Si la misión principal de la iglesia no es conquistar el poder político. Jesús, cuando caminó sobre la tierra, no vino a hacer política. Así que nuestra misión principal no es conquistar el poder político. Y hablo de la misión principal porque es que nosotros no significa que de alguna manera no podamos incurrir en política. Era complicadísimo, pero si hay quien lo pueda hacer con honestidad, quien lo pueda hacer sin untarse las manos, gloria a Dios. Pero no es la misión principal que nosotros tenemos. Nuestra misión principal no es hacer campaña, no es decirle a la gente por quién votar, porque las personas con el juicio que Dios le ha dado deben tener la capacidad de discernir, no solo pensando en lo individual, sino en lo colectivo. Entonces, ¿por qué la iglesia hoy día está a veces en periodos electorales tan inmiscuida? ¿Por qué la iglesia a veces quiere tomar la bandera y decir, este es el candidato del cielo? Cuando observamos el comportamiento de Jesús en la tierra, ellos no se dedicaron a reformar el imperio romano, que era el imperio que regía en la época de Jesús, ni trataron de cambiar las leyes. De hecho, Jesús declaró, hablando de sí mismo, mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. O sea, la autoridad, el gobierno mío, lo que yo tengo para impartir no es de esta tierra. Y Jesús le dio una misión específica a la iglesia. No le dijo, vaya y monten alcaldes, vayan y monten presidentes. Dijo, id y predicad el evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones. Id, esparzan el evangelio. Transmítanle a los demás lo que han aprendido. Lleven las buenas nuevas de salvación a otros. Esa fue la gran comisión. La prioridad bíblica es proclamar el evangelio y formar discípulos. Pero a nosotros nos cuesta obedecer lo que dice las escrituras. Y a veces nos dejamos llevar por posturas y por corrientes y por opiniones de otros para tomar nuestras decisiones. Pero Jesús no quiso cambiar
no peleó con Herodes, no peleó con Pilatos. Él transitó en este mundo bajo las leyes naturales. No dijo, no, pues el próximo presidente va a ser Juan. No, 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 mejor Pedro, porque Pedro tiene como más carácter, mano fuerte. Ese Pedro corta oreja, ¿no? Jesús no militó en lo político, porque Jesús vino fue a buscar no transformación de leyes, sino transformación de corazones. Cuando un corazón es transformado, tiene mayor capacidad de influir en la sociedad, incluso muchas veces más que una norma. Hay tantos dichos que hay frente en el país para romper una ley. Dice, um, echa la ley, echa la trampa. Colombia tiene leyes hermosísimas. Nosotros somos un país con una producción de leyes que en el texto escrito son tan bellas. Y queremos cambiar desde afuera sin cambiarnos a nosotros. Hay quienes dicen echa la ley, echa la trampa, siempre buscan la forma de sacarle la comba a la ley. Pero la verdad es que Jesús te llamó a ti y me llamó a mí a proclamar el reino de los cielos, no a proclamar un partido político ni a un candidato, a proclamar el reino de los cielos. Como ciudadano tienes un deber, el deber de ejercer tu derecho al voto y a tu opinión. Y como ciudadano te vas a seguir expresando en las urnas cada vez que el Estado lo demande, vas a ir y vas a hacerlo. Y vas a tratar de hacer la mejor elección posible para ti y para los que te rodean, para el pueblo en general. Pero eso no es lo que va a transformar Colombia. Colombia será transformada cuando los corazones de los colombianos sean transformados. Y los corazones de los colombianos no se transforman si los que debemos hacer discípulos y predicar el evangelio no estamos haciendo lo que nos toca hacer a nosotros. La principal función del creyente entonces es influir en la sociedad. La Biblia nos describe como dos elementos claves que se necesitan. La Biblia nos describe a la iglesia como luz y nos describe como sal. Y es que sin luz, pues no se pueden hacer muchísimas cosas, no se puede tener claridad para hacer, direccionar la vida. Y sin sal, pues muchas cosas se pierde el sabor de de los alimentos. La sal es un conservante que evita la destrucción de algunos alimentos, en especial, pues para el contexto bíblico de los cárnicos. Era una forma de preservar la comida. Entonces, una forma de preservar la nación es cuando tú y yo somos la sal de la tierra. Cuando tomamos nuestro papel y nuestro rol principal, que es ser luz. Dice Mateo 5, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Son nuestros principios, nuestros valores, nuestro comportamiento los que impactan esta sociedad. Tu voto es importante, sí es importante y debe ir y votar, pero es más importante que nosotros seamos coherentes y consistentes con lo que profesamos que amamos y creemos en nuestros corazones. Es más importante que se note, no porque lo digas, sino por tu conducta, que eres un hijo de Dios, que en ti hay algo diferente, porque somos nosotros quienes cambiamos nuestro entorno. Entonces, como creyentes, nosotros debemos defender la verdad, nosotros debemos promover la justicia, ayudar al necesitado, denunciar el pecado cuando corresponda y dar testimonio público de los principios de Dios. En la Biblia se describen personajes como Daniel, José y Esther. Daniel en época de esclavitud, donde no se le permitía orar públicamente, se creó un edicto para que no pudieran orar. Y el testimonio de Daniel impactó tanto a la nación que hubo cambios y transformaciones radicales debido al testimonio de Daniel. José, que a pesar del cautiverio no apartó su corazón de Dios, antes siguió sirviéndole. Tuvo una posición de autoridad dentro de un gobierno para bendecir a su país, en medio de un gobierno pagano. Egipto era una nación pagana. El, el faraón no amaba a Dios, adoraba al sol, a la luna, a las estrellas. No obstante, personas que aman alguien que amaba a Dios, participó con él en medio de las cosas que él hacía, sin perder de vista su adoración a quien estaba dirigida. Y logró bendecir a Israel. Esther también influyó en el gobierno, gobiernos paganos, y ninguno de ellos abandonaron su fidelidad hacia Dios. Entonces no se trata de qué es lo que cree realmente quien está en posición de gobierno, sino en lo que estamos haciendo nosotros desde nuestra posición para bendecir a nuestra nación. ¿Qué estoy haciendo yo para bendecir mi nación? Porque el poder de Dios se va a manifestar independientemente de la postura o de las creencias que tenga ese gobernante. Nuestro esfuerzo no debe estar abocado hacia llegar a una posición de gobierno o quien llegue necesariamente quien yo anhelo, ¿sí? El anhelo de mi corazón debe ser impactar mi entorno,
mostrarle a Jesús, a mi entorno, que mi entorno pueda ver, entender y conocer. Entonces, muchas veces nos enojamos y queremos que hayan leyes que se quiten. Y decimos, por ejemplo, yo no voy a votar por X candidato porque es que ese candidato promueve el aborto. No es pro vida, es pro muerte. O yo no voy a votar por ese candidato porque es que este candidato es X, quiere destruir la paz. O yo no voy a votar por este candidato tal porque dentro de sus cambios normativos, va a destruir tal cosa. Y esas cosas no es que no sean importantes, pero es a lo que estamos nosotros llamados. Entonces la pregunta es, ¿debe el cristiano intentar modificar las leyes? ¿Debo yo como creyente ir allá a Estados Unidos que aprueban que hay algunos estados que tienen pena de muerte e intentar modificar eso? A eso es que Dios me ha llamado a mí como creyente. Entonces, desde una perspectiva bíblica, no hay provisión para que un creyente participe en la vida pública, que vote, ocupe cargos y promueva leyes más justas. Pues, sin embargo, las escrituras en el Nuevo Testamento nunca presentan la reforma legal como la esperanza final para transformar la sociedad. De hecho, la palabra dice que en los postreros días las cosas van a ser peores. La palabra dice que cuando se acerque la venida del Señor, habrá más injusticias, los hijos se levantarán contra los padres, habrá más corrupción, habrá perversión. Entonces, la palabra no se centra en transformar las leyes, porque la esperanza de la sociedad no está en la transformación de las leyes, está en la transformación de los corazones. Entonces, Dios desea que los corazones sean los que se han transformado. Una ley puede limitar la conducta, proteger derechos, frenar algunos males, pero no puede cambiar el corazón de un hombre. Pero el Evangelio siempre apunta primero al corazón, primero a lo que está en el interior. Entonces, Dios desea que los corazones de los colombianos sean transformados. Dios desea que tú y yo trabajemos para que esos corazones sean cambiados. Que no tiene ningún sentido que en estos días entre creyentes estemos peleando por quién es el mejor o peor candidato. No tiene sentido que creyentes maldigan la nación si queda o no queda X candidato. Lo que tiene sentido es que cada creyente se ponga la camiseta y vaya y predique el evangelio para que otras personas también conozcan de él, Dios, y para que cada día seamos mayoría y la bendición de Dios, independientemente del gobierno que esté, descienda sobre nuestra nación, para que el corazón de nuestros gobernantes sean tocados por el amor de Dios también. Porque a lo que Dios desea que transformemos principalmente sean los corazones de la humanidad, porque ese fue su plan.
Ese fue el anhelo de su corazón. Alguien puede decir, pero es que hay leyes que contradicen la Biblia. Hay leyes que contradicen lo que Dios, y si hay una persona que pueda forjar leyes a favor, ok, es que no, ese no es el problema. El problema es que no es nuestro propósito principal y nos enredamos en cosas a las que Dios no nos ha llamado a hacer. Las podemos hacer, no es malo que las hagamos, de todo. Se vuelve malo cuando nosotros dejamos de cumplir nuestra función como iglesia para cumplir una función que Dios no nos ha delegado. Pero ¿qué ocurre si las leyes que hay contradicen a Dios o contradicen lo que Dios dice? La palabra enseña que nosotros nos sometemos a las autoridades principales. Los apóstoles, en Hechos 5:29, respondió Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ese obedecer a Dios antes que los hombres no significa que me rebelo contra la autoridad. Significa que acepto las consecuencias de obedecer primeramente a Dios. Y la palabra muestra, en el caso, por ejemplo, de Daniel, oraba con la ventana abierta, estaba prohibido arrodillarse a un Dios diferente por ley, y él lo hizo. Y cuando lo cogieron y lo llevaron al foso de los leones, él aceptó el castigo. Y Dios también se glorificó en él en ese momento. El apóstol Pablo, que se pasó gran parte de su ministerio en la cárcel, se la pasó en la cárcel porque no podía predicar libremente el evangelio. Aceptaba lo que Dios, la autoridad, no se voló cuando las cadenas se rompieron y se fue corriendo, que lo pudo haber hecho, porque estaba reconociendo la autoridad. Entonces, el anhelo de Dios no es que nos peleemos, el anhelo de Dios es reconciliar al mundo con Él. Yo, ¿qué más no me más agradaría a uno que alguien conforme al corazón de Dios nos liderara? Pero quien realmente escudriña y conoce los corazones es el Señor. Necesitamos discernimiento. Entonces, ¿qué esperar en los últimos tiempos? Dice la palabra que van a venir cosas feitas. Entonces, la expectativa de la iglesia no debería ser un reino perfecto en la tierra antes de la venida de Jesús. La expectativa de nosotros como iglesia debiera ser permanecer fiel en medio de una generación cada vez más rebelde, porque es que la palabra dice que la cosa moralmente, conductualmente, se va a poner peor. Entonces, lo que necesitamos es corazones fieles en medio de esas circunstancias, corazones que estén dispuestos a transformar con el aroma, con la fragancia de Jesús, el mundo, hacer sal para que se preserven principios, valores desde el hogar, no desde el puesto de mando de autoridad, no desde la Casa de Nariño, no desde el del Palacio de Justicia, no desde allá, no, que se preserven los principios y valores desde la familia, desde el hogar, desde la formación que nosotros le damos a nuestros hijos e hijas, fieles en medio de un lodazal, pero fieles.
con un corazón dirigido a Dios en medio de las circunstancias. La palabra dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y traigo este texto porque de veras me aterra muchísimo. Me duele mi corazón, mucho, mucho me duele. Ver gente que está diciendo que el país se va a acabar, ver gente que está diciendo que el país va a entrar en hambre, ver gente diciendo palabras de maldición en contra de mi nación. Y les traigo esta palabra porque lo único que yo les puedo decir, gane el que gane, yo seguiré orando por mi país y por esa persona que llega a autoridad. Así no me guste, así no comparta lo que piensa, así sea idólatra, así sea violento. De la misma manera que oraría si llega alguien que medianamente tenga expectativas en mi mente sobre esa persona. Porque honestamente no creo que ninguna de las dos personas que están en la contienda por sí solas puedan hacer algo. Pero si como pueblo nos unimos para bendecir y para rodear a quien llega a autoridad, tenemos chance de que nuestra nación sea transformada. Si como creyentes cumplimos nuestro rol y en vez de utilizar nuestra boca para declarar improperios contra nuestro país, sino para bendecir, entonces nosotros podemos lograr cosas mejores y más grandes para nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones. Que tú y yo que estamos aquí, las tres hoy reunidas, y los que puedan escuchar esto más adelante entiendan que Jesús no vino a dividir, que Jesús no nos llamó a nosotros a pelearnos por política. Jesús nos llamó a trabajar en unidad por un propósito común. Y el propósito principal es hacer crecer el pueblo de Dios para que los corazones sean transformados. Mostrar a Jesús para que su amor toque las vidas. Ministrar perdón aún a nuestros enemigos. Hoy yo te invito, las invito a que no dejemos de orar por nuestro país. Así nos caiga mal, así les caiga como una patada en el estómago el que quede en gobierno. Nosotros no fuimos llamados a hablar mal de nuestra nación, sino a bendecirla con nuestros actos y con nuestras oraciones. Por eso, desde cierro con 1 Timoteo 2, 1 al 2. En primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y todas las autoridades, que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Presentamos a estos dos hombres, Señor, que aspiran a llegar a posición de gobierno en Colombia, Señor.
Y te pedimos, Dios, que te glorifiques en nuestro país, Señor. Hoy, Padre, nos levantamos, Señor, con la autoridad que tú nos has dado, Padre bendito, y declaramos sin poder y sin autoridad toda maldición proferida, Señor, por hijos tuyos, Padre bendito, sobre nuestra nación, a causa de la llegada del uno o del otro. Creemos, Padre bendito, que tú eres Dios bueno, misericordioso, Señor, de un pueblo que tiene necesidad, Padre bendito, de ti, Señor, y de empleo, Padre bendito, de una oportunidad para salir adelante, Señor, de alimento, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy, Padre, te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, en nuestro país. Usa para tu gloria al que llegue, Señor, no para vanagloria de hombres, sino para hablar para gloria tuya, Señor. Bendice Colombia, Padre. Bendice a nuestros niños, a nuestras niñas, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a tomar la mejor elección posible, Padre amado. Danos discernimiento, Señor. Háblanos en secreto cada corazón, Padre bendito. Eres tú, Padre amado, quien guía, quien transforma, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Padre. Yo te presento, Señor, la vida de Abelardo de la Estrella y la vida de Iván Cepeda, Señor. Y te pido que en ambos corazones tomes el control, Señor. Te pido, Dios, que sin importar sus intereses particulares, Señor, al que llegue, Padre bendito, a la casa de Nariño, lo uses como instrumento para bendecir mi patria, Señor. Glorifícate, Padre bendito. Glorifícate, Padre amado. Todo acto de violencia, Señor, preparado, Padre bendito, para distraer, Señor, para traer caos, para desvirtuar el propósito, el llamado tuyo, Señor, el plan tuyo para mi país, Señor, yo lo declaro sin poder ahora, Señor. Y te pido, Dios, que traigas discernimiento sobre el pueblo tuyo, Señor. Sobre cada persona que te ama, Dios, revélate. Revélate en sueños, Señor. Trae el discernimiento, Padre bendito. Clamamos, Padre bendito, sobre nuestro presidente, Señor. Y te pedimos, Dios, que los últimos días de gobierno, Señor, le des la sabiduría, Padre bendito. Glorifícate en él, Señor. Ten misericordia, Padre, de su casa, de su familia, Señor. Sé tú exaltado, Dios. Te damos gracias, Padre bendito, por cada reforma que hubo en este gobierno, Señor, que bendijo a miles de colombianos, Señor. Y te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, guardando, Padre bendito. Te presentamos los sueños, Señor, de las mayorías, Dios. Y te pido un milagro, Señor, no por un candidato. Te pido el milagro, Señor, de que cada colombiano, Padre bendito, que tiene la oportunidad de ejercer su derecho a opinar, se levante y opine, Señor.
que dejemos de ser activos, pasivos, Señor, y nos volvamos activos, Padre bendito. Que usemos las herramientas que tú nos das, Señor. Glorifícate, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.